Reporte 100. Tengo en el teléfono a Leonel Fernández, director de fortalecimiento de la sociedad civil del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Legalidad y Justicia, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Leonel, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Gracias por tomar. ¿Y dónde se quedó el punto de inflexión del que tanto hablaron tanto Alfonso Durazo como el presidente López Obrador el año pasado? ¿Hay punto de inflexión? Mira, es un tema bien interesante. De hecho, sí hay un punto de inflexión. Si analizamos los datos, sí podemos ver que baja la velocidad con la que está creciendo el homicidio. Tienes toda la razón, 2019 fue el año más violento desde que tenemos registro. El homicidio siguió subiendo. Nunca antes hemos tenido tantas víctimas, como bien mencionas, 34.500, una tasa alrededor de 27.000 víctimas, de 27 por cada 100.000 habitantes, es casi 6 veces superior, por ejemplo, a la de Estados Unidos, que ronda entre 4 y 5 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, encontramos que la velocidad con la que creció fue un poco menor. Al final, al cierre del año creció alrededor del 1%, 1.2%. Sin embargo, este punto de inflexión no sucedió con este gobierno, sucedió a principios del año pasado. Si empezamos a ver en qué momento el homicidio empieza a perder esta velocidad de crecimiento, pues es a principios de 2018 y no a principios de 2019 como presumieron muchas autoridades. Es decir, a principios del año del año 2018, cuando todavía gobernaba Enrique Peña Nieto, es realmente cuando empieza el punto de inflexión. Exactamente, sí. Y no lo podemos llamar tanto necesariamente inflexión porque no cambia la tendencia, simplemente se hace más lenta. Se hace el más lento. Sí, exactamente. Son buenas noticias, es positivo que no crezca la velocidad con la que estuvo creciendo durante 2016, 2017. Sin embargo, la mala noticia es que no lo podemos asociar a ninguna política pública, ni de finales del gobierno de Peña Nieto, ni de principios del gobierno de López Obrador. Y eso es problemático porque el tipo de comportamiento de tendencia que tiene el homicidio nos habla, si no podemos reflejar el ralentamiento del crecimiento, significa que eventualmente va a volver a crecer. El homicidio tiene un comportamiento cíclico. Entonces, a pesar de que veamos estas aparentes buenas noticias, al no estar asociado a una política pública en particular, al no poder probar que fue por una acción de gobierno, no nos queda más que prever que esto eventualmente va a volver a repuntar. Sí, los abrazos y no balazos están funcionando. No necesariamente, la verdad es que es un tema más discursivo. Si bien es importante que se baje el discurso de la violencia y de la guerra, porque no necesariamente una guerra el problema que se tiene que enfrentar. Al final, estos son empresarios de un mercado negro que lo que buscan es mantener ganancias, no buscan imponer una visión política o ganar territorio, entonces la estrategia debe ser diferente. No solamente con este discurso va a funcionar, no los grupos de delincuencia organizada van a empezar a dejar de pelear entre ellos solo porque el presidente les ofrezca abrazos. Sí. Es importante sí mantener acciones que respeten los derechos humanos, que no se fomente la violencia como primera acción, pero eso es una obligación del Estado, no es una estrategia de seguridad, y en particular en el tema del crimen organizado no se requiere más fuerza, no se requiere tampoco abrazos, lo que se requiere es inteligencia para atacar. Sí, Leonel Fernández, ¿todo esto es culpa de Felipe Calderón? Mira, no podemos afirmar que sea culpa de alguien. Tenemos dos factores importantes. Es cierto que se pone en práctica una estrategia que fue fallida, que no entendió cuál fue la dinámica de esos problemas, que al crimen organizado se le ataca más por el lado financiero más que por el lado violento, y generó una oleada de violencia como tal. Sin embargo, la fortaleza que tenían ya los cárteles, el poder del territorio, el poder de control político de muchos de los municipios de nuestro país, esto se gestó por lo menos desde finales de los 90. Lamentablemente, pues lo que le tocó a Felipe Calderón fue una mala estrategia y destapar la caja de Pandora, pero es un problema que se venía gestando y que estaba dormido esperando a cualquier momento rebotara. Se tuvo que haber hecho más inteligente, sí, la estrategia no fue la adecuada también, pero no podemos afirmar que sea culpa de él en particular. Es decir, si Felipe Calderón en 2006 no hubiese sido el presidente y gana otra persona, gana madrazo, o le reconocen a López Obrador que ganó, porque ya ves que dicen que le hicieron fraude, o bueno, es lo que sostiene el presidente, ¿esto le hubiera explotado también a López Obrador en 2006 y le hubiera explotado a Roberto Madrazo en 2006? Seguramente, quizá no con la
digamos, con la magnitud Sí. con la que explotó de un año para otro, pero era un problema que eventualmente iba a tener repercusiones en la vida política y social del país. Sí. Lo que tienen los mercados negros es que se tienen que autorregular. Es evidente que si tú tienes y vas a comprar algún tipo de droga y te venden algo mal, no vas a ir a la Profeco, o si alguien se apropia de tus rutas, no vas a ir a la COFES, a la Comisión de Competencia, tienes que usarlo con violencia. Mientras más poder tuvieran estos grupos, eventualmente la violencia se iba a empezar a desatar. Quizá más paulatina, quizá hubiéramos visto un escenario más similar al de Colombia, que para llegar a la tasa en la que estamos, ellos tardaron alrededor de 6, 7 años, no 3 como nosotros. Sin embargo, iba a suceder eventualmente. En el Senado se está cocinando la legalización ya de la marihuana. Hay voces que indican en este país, una de ellas la del expresidente Ernesto Zedillo, por cierto, que legalizando las drogas se va a frenar en México esta violencia. ¿Es posible con esta estrategia? No necesariamente. Si bien creemos que es positivo avanzar a un modelo de legalización, y sobre todo que tenga que ver más con transitar de un modelo de seguridad pública a uno de salud pública con referencia a las drogas, el tema de la marihuana en particular no es un tema que produzca la violencia en nuestro país. No es ni el principal ingreso de los principales grupos de delincuencia organizada, ni sus rutas son las que más se pelean, y lamentablemente ya ni siquiera el tema de las drogas como tal es el primer insumo de la violencia en México. Como sabrás, después de la pulverización de algunos grupos de delincuencia organizada, de la falta, digamos, de estructuras que empezó a suceder alrededor de 2010, los grupos se transitaron a otro tipo de moneda de cambio de violencia, como la extorsión, el secuestro, la trata de personas, que no necesariamente están vinculadas al tema de la droga. Lamentablemente, a pesar de que se logre una legalización, no vamos a ver una disminución en materia de los delitos cometidos por el crimen organizado. Quizá podamos ver ciertas mejoras referentes a la actividad policial. Lamentablemente el tema del narcomenudeo y particularmente relacionado a marihuana es un tema que los policías utilizan mucho para detenciones, no necesariamente apegadas a derecho y que suelen ser para cumplir ciertas cuotas de detención, y va a permitir que la policía realmente se concentre en otro tipo de temas. Ese es el posible efecto que podemos ver en materia de seguridad. Sí, Leonel Fernández, las autoridades locales, No sí, es perdón. posible. Sí, y relacionado al tema de crimen organizado, no creo que veamos un cambio sustancial. Sí, con relación a las autoridades locales, gobiernos estatales y gobiernos municipales, ¿están asumiendo su responsabilidad en estas cifras o le endosan toda responsabilidad al gobierno federal? Lamentablemente no se asume esta responsabilidad. Son muy pocos los municipios que hemos visto, no podemos generalizar. Hay municipios como el caso de Escobedo y Guadalupe en la zona metropolitana de Monterrey, de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, de Morelia, en su momento Querétaro, que han entendido cuál es la función policial local. Pero la gran mayoría de los municipios siguen delegando, y no solo de los municipios, sino de los estados. El tema de la seguridad es la papa caliente que ninguno de los tres gobiernos quiere asumir como original o como propio en términos de responsabilidad, porque lamentablemente es un tema compartido, es una responsabilidad que es exactamente igual hacia los tres poderes. Lo que cambia es el momento de acción. No ha habido coordinación, no encontramos coordinación en prácticamente en ningún lugar del país, y lamentablemente por el tema de federalismo fiscal tampoco es que los municipios puedan tener mucha capacidad de voltear y de invertir fuera de lo que ya está presupuestado en el presupuesto de la Federación. Sí, Leonel Fernández, en este recuento anual, ¿cómo le va a Sonora? Mira, Sonora tiene un punto problemático, que es el de los feminicidios. Aparece en quinto lugar en lo que fue de 2019, es el delito que más arriba aparece en el ranking, con 37 carpetas de investigación, aproximadamente 43 víctimas de feminicidio registradas el año pasado. En homicidio aparece en un octavo lugar, pero con un crecimiento bastante importante. El homicidio creció en Sonora alrededor del 42%, 41.6 para ser exacto. El tema del secuestro también es un tema bastante importante, que quizá puede ser un tema de registros. En 2018 solo se registraron 2, 2019 creció al 500%, se registraron 12 secuestros, pero es evidente que ya hay una tendencia marcada al alza. En buenas noticias podemos hablar de que el robo a negocio disminuyó casi un 20%, que es una tendencia opuesta a la nacional, que también es un delito que crece, y el robo de vehículo también decrece un 13%. De ahí en fuera todos los demás delitos presentan tendencias a la alza. Vemos una mejora en la calidad de los registros de robo transeúnte. Antes, como sabrás, en Sonora no se registraba como tal. Ya aparentemente se empieza a registrar este delito. Y el tema de extorsión, similar al tema del país, crece un 60%.
Leonel Fernández, le agradezco mucho que nos haya compartido estos puntos de vista y estaremos atentos a seguir analizando estas cifras. Director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias. A ti, Juan Carlos, excelente día a ti y a la auditorio. Gracias, Leonel, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Legalidad y Justicia. Reporte 100.